afinando, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene esto es que puedes optimizar ciertos compuestos sin tocar un solo matraz, ¿no? Luego, te permite ayuda a predecir, a tener la predicción de propiedades. En esto yo todavía tengo algunas dudas, que siempre he tenido mucha discusión, sobre todo cuando discutí con las personas de, ¿cómo se llaman? Bueno, la Cibiogen, ¿no? Siempre cuando me tocó ir a platicar con la gente de la Cibiogen sobre, por ejemplo, las toxinas CRAE que traen el maíz transgénico y todo eso, ¿no? Yo les decía, pues es que toda toxina bacteriana tiene muy alta posibilidad de activar el sistema inmune. Y ellos me decían, no, en las bibliotecas que tenemos actualmente, o sea, a principios del siglo XXI, decían que, pues, que no eran muy tóxicas, ¿no? Que no eran tóxicas, ¿no? Entonces ellos así lo tomaban como si estuviera escrito en la Biblia, ¿no? Y yo decía, pero es que no, o sea, para empezar, las toxinas CRAE están siendo modificadas en la industria, supuestamente para hacerlas menos reactivas al sistema inmune, pero el problema es que el sistema inmune tiene mucha variabilidad y entonces eso puede hacer que pueda haber efectos alérgicos o tóxicos, ¿no? Nunca los logré sacar de su idea de que, como en las bases de esto de aquel entonces decían que no había toxicidad ni nada, que no iban a preocuparse por algo así, ¿no? Pero bueno, ahora como han avanzado mucho la parte de análisis por computadora, pues realmente se ha acumulado mucha información sobre muchas moléculas. La verdad es que sí ayuda mucho para, ya ahora yo sí comienzo a creer un poco más ya en predicción de propiedades, ¿no? Tanto tóxicas como farmacológicas, ¿no? Aunque pues siempre, insisto, siempre todo esto del diseño por computadora no es válido hasta que se prueba, ¿no? en la vida real, ¿no? O sea, en un laboratorio o en la clínica, o pues como lo hacían nuestros abuelitos, ¿no? De manera empírica, ¿no? También es una manera en la cual muchas cosas se han construido en este mundo. Y pues también siempre permite hacer un diseño basado en estructura o ligando, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? Porque tú tienes una molécula y ahora tienes ya la proteína, puedes, por computadora, pues ver si encaja, ¿no? O en qué parte pueden encajar y si puede servir para algo. Ahora, bueno, dentro de las ventajas también de usar este tipo de diseño por computadora, pues es que hay la aceleración del proceso, ¿no? O sea, ahora ya no tienes que estar sintetizando montones de moléculas e ir haciendo un cernimiento así que te puede llevar décadas, ¿no? Reducción de costos, ¿no? Porque ahora, pues si los datos son lo bastante fuertes a nivel del algoritmo y de lo que te dice el programa, pues ya prácticamente te ahorras trabajo, ¿no? O sea, de estar averiguando. O sea, puedes hacerlo, lo que te llevaría 2 años, esto lo podrías hacer a lo mejor en 1 semana, ¿no? Mayor precisión, o sea, pues digo, como puedes probar en una sola molécula, una sola blanco, los diferentes puntos donde se puede unir, ¿no? Donde se puede unir el agonista que tú quieres o el antagonista que tú quieras utilizar, ¿no? Pues eso pues ayuda a que incluso hasta puedas como casi con los ojos raros decir dónde va a actuar, ¿no? En qué punto exacto del blanco molecular se va a pegar, ¿no? Y va a actuar, de qué manera, ¿no? Y pues yo le agregué que no venía en los artículos que busqué, pero la verdad es que esto me ha gustado mucho, ¿no? Porque una de las cosas que nos ayuda mucho, sobre todo en la parte de farmacología, es a no utilizar tantos animales de experimentación, ¿no? Porque prácticamente, pues luego se necesitan edificios enteros, ¿no? Para mantenerlos, y pues también es una cosa de crueldad, ¿no? Porque los que somos biólogos siempre nos cuesta mucho trabajo empezar a trabajar con animales, porque pues sentimos que es un sacrificio que hay que hacer, pero que pues mientras sea menos necesario, pues sí, ¿no? Siempre va a ser necesario, pero si se puede reducir la cantidad y tener los mismos resultados, pues estaría mejor, ¿no? Estos son los softwares que les comentaba. A mí me tocó usar que es el de Schrödinger. Pues prácticamente sirve para hacer docking, para hacer dinámica molecular, ¿no? Entonces básicamente este es muy útil. El problema es que es muy caro, entonces ahí sí siempre yo les he dicho pues que tienen que pagarlo como entre toda una institución o un departamento completo de química y aprovecharlo, porque realmente pues uno no lo usa diario. O sea, tú nomás lo usas cuando vas a diseñar tu molécula 1 mes probablemente, y ya luego pues ya te dedicas a hacerlo en el laboratorio, ¿no? Probar lo que funciona. También está de Sweet Root Design. Es gratuito, y el Autodoc, ¿no? Estos dos combinados pueden hacer casi lo mismo que el Schrödinger, nada más que es más talachudo, ¿no? Hay que picarle más, ¿no? Este es básicamente, este es como el Word, este sería como el Word, el Office del diseño por computadora, ¿no? Es caro, pero es muy intuitivo, o sea, no requieres aprender demasiado. O sea, yo, por ejemplo, no sé mucho de computación,
Y cuando lo usé, pues yo pude aprender, o sea, con un manual muy básico que escribimos, yo podía hacer el docking sin ningún problema. Bueno, aquí incluye, por ejemplo, ejemplos de medicamentos que fueron desarrollados por computadora, la dorzolamida, que se emplea para el tratamiento de enfermedad ocular, que daña el nervio óptico, el imatinib, que se usa para tratar leucemia amiloide, la cimetidina, que se emplea para tratar úlceras gastroesofágicas, el raltegravir, que es un antiviral para tratar el VIH. De hecho, uno de los artículos que estuve revisando justamente detallan que una de las enfermedades en las que ha tenido más éxito el diseño por computadora ha sido el desarrollo de fármacos contra el VIH, ¿no? Es donde ha tenido más éxito. Cosa contraria, por ejemplo, que nos pasó con el COVID, ¿no? O sea, cuando comenzó el COVID allá en el 2019, pues obviamente nosotros somos de inmunología, pues nos metimos luego al tema, ¿no? Porque queremos averiguar a ver qué es el virus, ¿no? Siempre a nosotros nos llama mucho la atención entender a un virus, que es sobre todo el tema. Bueno, okay. Entonces, el problema de esto es que, por ejemplo, se publicaron pero miles de artículos de estudios, ¿no? De compuestos incluso para reposicionar fármacos que ya existían contra el COVID, ¿no? A ella, mi exalumna, a ella le tocó echarse ahí un clavado y encontrarse que aparecían, por cada artículo bueno de evaluación farmacológica, había como 100 de evaluación, diseño por computadora, ¿no? Pero sin comprobación, ¿no? O sea, no lo probaba ningún modelo real. Y entonces, pues al final, de hecho, muchos artículos terminaron retractados al final y bajaron hasta el factor de impacto de varias revistas, incluyendo la de Journal of Immunology. Pero bueno, entonces, aquí bueno, están otras listas que encontré. Aquí donde les decía, por ejemplo, el del VIH, muchos aparecen contra el VIH, y son los de los ejemplos de medicamentos desarrollados por computadora, ¿no? Entonces, bueno, esto pues es una ventaja porque ya hay cosas en el mercado que han logrado llegar gracias a este tipo de técnicas. ¿Qué sigue? Ahí, bueno, nomás resalté que es para retinopatía diabética. Esa es la única enfermedad que realmente encontré como muy relacionada con el sistema nervioso, ¿no? Aunque pues tiene más orígenes del síndrome metabólico, ¿no? Pero bueno, ese es les quiero resaltar ahí porque pues yo voy a hablar más del sistema nervioso. Sin embargo, pues también en los artículos que encontré, pues había que recalcar, ¿no? Siempre cuando hablemos del diseño por computadora, hay que recalcar siempre que quitarle esas falsas expectativas, ¿no? Que luego la gente se cree, ¿no? Y que nosotros mismos nos creemos a veces cuando empezamos, ¿no? Como que las computadoras pueden diseñar los fármacos, ¿no? Que un cálculo teórico, por ejemplo, acoplamiento molecular, demuestra la unión fármaco-blanco-molecular, ¿no? O sea, que si la computadora dice que eso es, creamos que eso sí va a ser, ¿no? En la vida real, ¿no? O bajo cualquier condición, ¿no? Se pueden diseñar fármacos apretando nada más botones, ¿no? Siempre como que nos creímos como que la idea de los supersónicos, ¿no? Que todo con botones lo resolvían, ¿no? O sea, hablaban con el médico, les recetaban todo y todo lo hacían así, ¿no? Y que el diseño por computadora es rápido porque lo hacen las computadoras, ¿no? Sí acorta el tiempo, pero cuando estás ahí frente a la computadora es un trabajo también bastante pesadito, ¿no? Como digo, yo no sé, a mí no me tocaron 2 semanas, pero pues está ahí 2 semanas de estar todo el día y repitiendo, y hay muchas predicciones. O sea, la computadora no te ofrece una sola predicción, te ofrece tantas como tú quieras. Yo nomás te pedía 5 porque la verdad es que eran muchas. Entonces la visión realista pues es eso, ¿no? Que los métodos computacionales tienen sus limitaciones y que sí requieren, de hecho, pues sí, de cierta formación, ¿no? Ahora, pues también, esto es una opinión mía personal. Caí en un laboratorio donde había un estudiante allá en Estados Unidos que a él le gustaba mucho como él trabajaba en el forense, a él le llamó mucho la atención esto de que encontrar en los cadáveres de las personas que le llegaban mucho cannabinoides sintéticos, ¿no? Entonces a él entró mucho esta preocupación y decía, pues es que serán los causantes de la muerte, ¿no? Estoy ahorita en plena ola de muertes por opiáceos, ¿no? Pues a él pensaba que también podrían ser los cannabinoides sintéticos, ¿no? Entonces, pues yo me subí a su barco porque me dijo, pues oye, ¿me ayuda a hacer unos experimentos? Y le dije, sí, yo te ayudo. A mí no me gustan las drogas, la verdad no me interesan mucho las drogas de abuso porque siento que están muy como complicadas, ¿no? A mi punto de vista, siento que me meto así como con el narco o algo así. Pero pues como ya estaba lejos, dije, pues yo te ayudo, le dije. Y una de las cosas muy interesantes que me encontré
es que, por ejemplo, eran de todas las enfermedades, de todas las drogas de abuso, los cannabinoides sintéticos eran los que habían alcanzado mayor diversidad que todos, o sea, le habían ganado a todos. Y dije, pues ¿cómo habrán hecho para, por ejemplo, ahorita el último cálculo que vieron como 250 en los últimos 15 años, ¿no? ¿Cómo hacen 250 compuestos nada más así, ensayo y error? ¿No? No, es obvio que no. Es obvio que están usando diseño por computadora, ¿no? Para crear obviamente las moléculas, ¿no? Nada más las van modificando, le van cambiando los sustituyentes y van moviéndole y van viendo, ¿no? Cuál es el que funciona mejor o cuál es el que pues mata menos al consumidor, ¿no? Porque también a ellos no les gusta que se mueran los consumidores. Entonces, bueno, esta era una idea, ¿no? Pues hay muchos de los clásicos, como los que conocemos, que es los fitocannabinoides, ¿no? Que no son mortales, pero pues luego están los cannabinoides no clásicos, los híbridos, donde combinan moléculas de dos moléculas que activan los receptores, ¿no? Aminoalquilindoles, de los cuales pues, los usamos para investigación y los que son también ilegales, y cosanoides, una variedad de moléculas, ¿no? Entonces activan a los cannabinoides con mucha potencia, porque la verdad yo los probé en el laboratorio y bueno, disparaban así como 10 o 20 veces la respuesta del receptor, ¿no? Cuando el THC sale un piquito así chiquito, ¿no? De 10 puntos y el otro hace como de 100, ¿no? Y si le sigo metiendo, sigue subiendo hasta que el aparato ya no puede. Entonces, de bueno, esto que les comentaba, ¿no? Pues obviamente, pues este chico pues tuvo muchos problemas porque pues, él era químico, no era médico, entonces, por ejemplo, los artículos pues arrojan que estos cannabinoides sintéticos podrían estar causando la muerte a través del fallo de estos diferentes sistemas, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Fallo al corazón, que cuando se muere, ¿no? Pero luego llegan a la clínica y no se mueren, y entonces tienen problemas hematológicos o neurológicos o renales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí miren, nada más de, ¿cuánto fue? De 10 años, miren cuántos se producían al año. O bueno, identificaban, ¿no? De repente de que se confiscaban. Entonces, pues eso les digo, o sea, también se puede usar para cosas que no son tan legales y luego pueden causar más problemas de soluciones, ¿no? Esto bueno, lo puse ahí porque me gustó mucho ahí cuando me tocó ir a un congreso a Washington, pues que ahí venden CBD y Delta 8, ¿no? THC, ¿no? Entonces era muy interesante porque así en la tiendita de la esquina los venden. Y bueno, ahora sí voy a pasar rápidamente a lo que nosotros nos tocó hacer, ¿no? Sobre el desarrollo de fármacos diseñados por computadora, ¿no? Cuando yo llegué al laboratorio donde estuve ahí, pues mi jefe ahí actual, mi jefe que estaba ahí, pues obviamente él trabajaba con productos naturales y pues básicamente lo que buscaban era pues encontrar dentro de las flavonoides alguno que sirviera para algún blanco molecular, ¿no? El sistema nervioso. Entonces obviamente probaron pues una montaña así de flavonoides, obviamente son los que publicaron, ¿no? En este caso se enfocaron en un blanco específico, ¿no? Para Parkinson, la monoaminoxidasa B, ¿no? Aquí puse las dos, esa proteína en realidad tiene dos isoformas, ¿no? En el cuerpo humano, que es la monoaminoxidasa A, que generalmente se encuentra más en el sistema digestivo, aunque también está en el sistema nervioso, y la monoaminoxidasa B, que está en forma de dímero, se encuentra en la membrana de la mitocondria y es la que está rompiendo la dopamina, ¿no? Básicamente se dedica a romper la dopamina. La dopamina, acuérdense que es un neurotransmisor que se libera de una neurona y llega a otra, pero una vez que tiene su actividad, todo en el sistema nervioso, los neurotransmisores, así como se llegaron, se tienen que descomponer para detener la actividad, ¿no? Tiene que estar todo muy bien controlado en el sistema nervioso, ¿no? Todo es rápido y bien controlado, ¿no? Porque si no hay falla. Entonces, aquí lo que encontraron es que pues, la mayoría de los compuestos, pues algunos inhibían a la MAO A y otros a la MAO B, pero aquí lo importante era que pudiéramos inhibir a la MAO B, que se sobreexpresa en los pacientes con Parkinson, ¿no? Por esta disfunción mitocondrial que les había comentado que ocurre en las enfermedades neurológicas, pero que no inhiba la MAO A, porque este está en el sistema digestivo, y entonces empieza a causar unos problemas, ¿no? Si inhibes a las dos, vas a estar bien de la cabeza, pero vas a estar mal del estómago. Entonces la idea es que solamente inhiba esta, pero no inhiba esta, ¿no? Y entonces lo hacían como un cociente, ¿no? El índice de selectividad. Encontraron que este derivado natural de la casetina, la 7-metilesterocasetina, pues inhibía bastante bien a la MAO B, o sea, necesitaba una concentración muy pequeñita, de 200 nanomolar, pero no inhibía a la MAO A, incluso a 100 micromolar, lo cual era excelente, ¿no? Y pues es como un índice de selectividad que le llaman 505, ¿no? ¿Sigue? Pero, pues había un problema. Sus moléculas
pues no se disolvían casi nada, o sea, eran súper alifáticas, no había manera de comérselas, ¿no? Y entonces, pues la idea cuando yo llegué era, pues, desarrollar una estrategia basada en la halogenación que se utilizó, por ejemplo, en la familia de los corticosteroides, ¿no? Ya saben que estos corticosteroides son los antiinflamatorios por excelencia que se dan casi para cualquier enfermedad, pero tienen una vida muy corta, ¿no? Porque si no se les causan efectos secundarios muy malos. ¿Sí? Y pues obviamente hay 4 generaciones básicamente de glucocorticosteroides. Estos en negritos son los que tienen halógenos. Y pues básicamente estos halógenos lo que hacen es que aumentan su tiempo de vida, su biodisponibilidad en el cuerpo humano, ¿no? Entonces pues la idea era que pues, estos flavonoides que no se podían disolver y que no podían mantenerse mucho tiempo dentro del cuerpo, pues usáramos la misma estrategia, ¿no? Entonces, bueno, este es el artículo que publicamos justamente de halogenar estos flavonoides que habían salido bonitos y pues habría que sintetizarlos de nuevo, ¿no? ¿Que sigue? Entonces, bueno, pues empezamos ahora sí que desde compuestos fenólicos muy sencillos que tuvieran pues el halógeno e ir diseñando la molécula, ¿no? Obviamente nos ayudamos con este equipo que es un MPLC que purifica muy rápido y en grandes cantidades los compuestos. Y entonces, pues, gracias a este equipo, pues tuvimos estos rendimientos hasta del 92%, como pueden ver aquí en las reacciones, y eso pues hizo que no perdiéramos tanta materia prima, ¿no? ¿Sigue? Entonces luego pues probamos pues estos compuestos que producimos, puse 36 ahí, pero en realidad salieron 2 extra que no sabemos cómo se formaron. Entonces son 38, pero 36 eran los que esperábamos. Y bueno, de estos 36 obviamente aquí pongo a los 6 más potentes y los probamos contra la MAO-A. De la línea del 0 hacia el lado positivo significa que son concentraciones micromolares, o sea, altas, concentraciones grandes, y del 0 hacia abajo pues son concentraciones nanomolar. Estos son los controles, ¿no? Los inhibidores tanto de la MAO-A como de la MAO-B, ¿no? Y entonces pues vimos que los inhibidores control pues sí inhibían las concentraciones bien bajitas, ¿no? O sea, son potentes y fuertes. Y pues nuestros compuestos se quedaron en las concentraciones micromolar, o sea, casi no le hacían nada a la MAO-A, ¿no? ¿La que sigue? Cosa diferente pasó con la MAO-B, ¿no? Donde en rojo y en azul también están los controles. Y miren cómo nuestros compuestos, aquí puse los 11 que fueron efectivos, pues inhibieron casi idénticos a como inhibían los controles, ¿no? Uno de ellos pues, obviamente es la safinamida, que es el que ya está en el mercado, que se le da a los pacientes. Y bueno, pues obviamente esto pues, se logró gracias a que pues, hizo un análisis Dawkins molecular para averiguar cuáles eran las razones que estos compuestos inhibían mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los intermedios, los que no estaban terminados, pues inhibían, pero no inhibían lo suficientemente fuerte, ¿no? Y mientras que, por ejemplo, los clorados, porque hicimos con flúor y con cloro, ¿no? Y entonces los clorados pues, fueron los más potentes, ¿no? Prácticamente inhibían igual que a la safinamida o un poquito más. Y básicamente pues era porque pues, el cloro es un átomo enorme, ¿no? Y en el huequito ahí del sitio activo, pues resulta que gracias a una molécula de agua que hay por ahí, siempre flotando en el sitio activo, pues es capaz de pegarle a al grupo FAD, que es el sitio activo de la enzima, ¿no? Y bueno, pues obviamente pues, también hicimos pruebas, ¿no? En líneas celulares para ver que no fueran muy tóxicos. Y pues no fueron muy tóxicos. Esta era una línea de neuroblastoma que pues, nos indicó que pues, sí íbamos por el camino correcto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, obviamente cuando regresé a México, pues me vine al laboratorio del doctor Iván Velasco, donde ellos justamente trabajan con diferenciación de células troncales hacia neuronas dopaminérgicas humanas. Y entonces ahí sí lo probamos en ese modelo. Y estamos en esa fase, ¿no? Pues obviamente, esta es las fotografías de las neuronas. Ahí usan un modelo de citotoxicidad con 6-hidroxidopamina, que sirve para matar solo a las neuronas dopaminérgicas y ver pues, si los compuestos pueden rescatarlo, ¿no? ¿Y qué sigue? Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar ahorita porque ya en otro congreso les presentaré los resultados que tengamos de lo que estamos haciendo con humanos, ¿no? Bueno, con células humanas, ¿no? No con humanos, con células humanas y con ratas, ¿no? Pero es el trabajo allá de mis alumnos, que ellos son los que están trabajando en eso. Y bueno, aquí les voy a presentar uno más, que es el otro en el que trabajé, que estos son con dímeros de CBD, el que sigue. De manera natural, sabemos que en la naturaleza a veces las moléculas forman dímeros, ¿no? En la biosíntesis. Pero en concentraciones tan pequeñitas que pues básicamente no podemos extraerlas para utilizarlas, ¿no? Entonces, pues la idea de esto
de este tipo de dímeros es que nos permitan controlar a un receptor en dos puntos diferentes, ¿no? O sea, por un lado activarlo y por otro lado modularlo o inhibirlo si se necesita, ¿no? Entonces estas moléculas diméricas, pues son una cosa más o menos novedosa. Les digo, estas son por ejemplo, las formas naturales del CBD, de moléculas de la marihuana. Y pues esta es la ruta sintética que utilizamos en el laboratorio para hacer este tipo de moléculas diméricas, ¿no? Haciendo con cadenas más largas o más cortas, pues nos permitía, dentro de una misma molécula, controlar por dos vías, ¿no? ¿La que sigue? Obviamente, pues esto es en lo que realmente yo aporté, en la parte biológica, ¿no? Pues es lo que les decía, mira, por ejemplo, probamos el THC y pues activa como 150,000, ¿no? Y le ponemos el sintético y llega a los 600 o al millón, ¿no? O incluso se sale de escala, ¿no? Y los compuestos que utilizamos, pues, activa un poquito al receptor de cannabinoides, pero no lo suficiente como para que sean ilegales, ¿no? Entonces, estas curvas, pues era lo que queríamos demostrar, ¿no? Que sirvieran la que sigue, pero que controlaran de manera también moderada a otros receptores, sobre todo asociados a enfermedades como depresión. Y de esta manera, pues poder utilizar compuestos que fueran legales y que no tengan efectos psicotrópicos, ¿no? Eso no lo queremos. Y bueno, aquí finalmente agregué esta diapositiva que le llamo farmacología de clase. Justamente trabajando con esto de los dímeros con cadenas largas o cortas, pues encontramos que hay otros laboratorios haciendo lo que le llaman farmacología de anclaje, ¿no? O sea, son moléculas diméricas, así grandotas, que igual lo que hacen es que van y se pegan a la célula y están prendiendo o apagando el receptor o la molécula blanca a la que se pega, ¿no? Con ciertas condiciones, ¿no? Obviamente aquí incluye biología molecular porque estas luego están acopladas a proteínas y entonces es toda una pachanga eso, pero es muy interesante porque es una tecnología que todavía está desarrollándose, es nueva, novedosa, y la nuestra no era tan novedosa, pero se parecía mucho. De hecho, cuando platicamos con el doctor que fue a presentar esto, nos dijo, pues es que deberían de revisar mi artículo para que les dé ideas, ¿no? Para hacer sus moléculas diméricas, ¿no? Que les funcionen mejor. Y bueno, pues como las conclusiones, básicamente, es que los métodos computacionales actuales tienen capacidades bastante notables de utilidad práctica, aunque todavía no es posible contar con la simulación precisa de sistemas muy complejos. Su empleo puede ser entendido como sencillo y que se podría llevar a cabo sin conocimiento químico, biológico e informático suficiente del sistema estudiado. Es importante recalcar que para un apropiado desarrollo de un proyecto empleando las técnicas computacionales debe existir un balance adecuado entre el conocimiento científico y el impacto farmacológico con la finalidad de poder decidir de manera racional la relevancia de la información y poder proceder hacia la fase experimental. Básicamente lo que dice es, todo lo que diga la computadora hay que probarlo luego en un modelo biológico. Y pues tener expectativas realistas, ¿no? Aprovechando al máximo los recursos computacionales. O sea, no hay que creer que vamos a resolver con eso todo. Es solamente la primera parte y es para ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Básicamente. Y pues creo que eso es todo. Es la parte de la literatura que consultamos. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Jorge Iván su presentación. No sé si tengan alguna pregunta que realizarle al doctor. Sí, por favor. Mi duda está en la última fase, en la parte de registro del medicamento de apropiación total. Evidentemente, si hay en el mercado es porque ya han pasado por ese registro, pero los resultados que usted están vinculados con muerte o solo en el caso de los cannabinoides. Bueno, para lo de los cannabinoides sintéticos, eso se los platiqué nada más porque les digo, ese no hemos publicado nada. Pero los que están circulando como fármacos ya creados a partir de, digamos, artificialmente, a partir de la síntesis del medicamento, estos tienen el mismo, o sea, ¿cuánto tiempo tienen? Tienen el mismo resultado que aquellos que han pasado por todo el proceso clínico y preclínico y clínico. Bueno, pues todos los medicamentos ya se enseñan por computadora, naturales, biológicos, todos tienen que pasar por las 3 fases y por el mismo gasto. Pero ya en la vida diaria, pues, en el uso posterior al
medicamentos que pasaron por un proceso elaborado sin intervención de la computadora y los que sí intervienen. Pues ahí yo creo que es el mismo, igual no debe haber ninguna diferencia, o sea, pues digo, todavía después de que se aprueban siempre acuérdate que es la fase de farmacovigilancia, y si llegara a fallar, te digo, ahorita les presento el ejemplo de uno que tenía incluso reposicionamiento, ¿no? O sea, no solo funcionó para lo que se propuso, sino para otra cosa. Y entonces, bueno, ahí también tiene que pedir un registro sanitario para poderlo administrar para que se pueda prescribir para otra enfermedad también. ¿Y están en todos los países? Pues en general, sí, generalmente no hay problema con los que están aprobados por la FDA. Ya ve que aquí en México, si la FDA o la EMA en Europa la aprueban, generalmente aquí ya no tienen tanto problema. Gracias. Felicitaciones, Jorge, por la presentación y pues ahora sí que es como afición, has entrado de los dos mundos, de las hierbas y lo más moderno. Sí, ¿verdad? Sí, pero pues, precisamente eso te permitiría tener una visión, no sé, muy interesante y sobre todo que, por ejemplo, si alguna autoridad de salud podemos hacer medicamentos, porque parece como que en México pues vamos a seguir comprando, ¿no?, las grandes farmacéuticas y creo que ni la vacuna parte a pero bueno. Pero ¿tú qué sugerirías si es que ya pues supone que vamos a llegar a hacer una potencia científica y nos faltan 5 años? Pues es que ahí sí tengo que decirlo, lo que hace falta es más dinero, porque la gente está, ¿no? Pero pues siempre dices, bueno, y también yo creo que hacer más eficiente el proceso aduanal, ¿no? Porque aquí, o sea, yo me quedé esperando una placa 9 meses, que allá me llegaba al día siguiente. ¿No? Desde tal forma para hacer una lectura, o sea, no es nada tóxico ni nada, te tardó 9 meses en llegar al país, y pues no va a estar cruzando la frontera, ¿no? Por eso entonces tu conclusión es que, bueno, habría que facilitar todo esto. Exactamente, ¿sí? Pero también alguien que la pudiera poner en práctica. Finalmente, pues si se tiene una megafarmacia, pues vamos a seguir comprando, ¿no? Pues, no, exactamente, pues por el momento así va a ser, pero bueno, pueden cambiar, ya saben que aquí los dientes pueden cambiar de un día para otro. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Le agradecemos de nuevo al doctor Jorge su participación. Miren ustedes, ahorita pues se nos corrió un poquito, ha estado muy interesante las ponencias, sus preguntas también. Entonces vamos a tener un breve receso de 13 minutos, pues reunamos a las 12:50. Ahorita si gusta pasar a tomar un refrigerio que amablemente las compañeritas Emma Romero, Dixir Flores, Casia Sánchez, Gloria López, Aileen Veloz y Reina García nos van a compartir. Si gustan pasar con ellas en la parte de atrás.